Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo les va, muchachos, chicas? Bien, acá andamos. Bien. Hola, Hola, Carlos, ¿cómo va? hola, Mauri. Hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola. Bueno, a ver, Mati del Bono. Arrancamos en cualquier momento. Ya estoy grabando la clase. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando entonces con, ¿se acuerdan? Teníamos un campo vectorial y queríamos analizar si ese campo vectorial podía provenir de un gradiente o no. En el caso de que el campo vectorial era el gradiente de una función, a ese campo lo llamamos campo conservativo. En el caso de que no sea un campo conservativo, lo llamamos campo no conservativo. Y vimos una técnica para determinar cuál era la función potencial de un campo vectorial conservativo. Eso está todo sabido. Bueno, lo que vamos a ver hoy, y con esto terminaríamos un poco esta parte, vamos a llevar esta clase, la clase que viene y la otra. Vamos a integración de campos vectoriales sobre curvas. Integración de campos vectoriales sobre curvas. A ver, yo voy a utilizar la pantalla en caso de que la humedad del mouse no me permita, paso al pizarrón. ¿Cuál es la idea, chicos? Tenemos un campo vectorial. Recuerden que el campo vectorial es un conjunto de flechas. ¿Estamos? Entonces ahí tengo un campo vectorial. A ese campo vectorial le poníamos la F mayúscula, y para estar indicando de que estamos trabajando con un campo vectorial le ponemos la flecha de vector arriba de la F, y ahí tenemos un campo vectorial. ¿Sí? Y a ese campo vectorial lo queremos integrar a lo largo de una curva. Lo queremos integrar a lo largo de una curva. Entonces, ¿qué idea nos tenemos que hacer nosotros? Que esa curva tiene un punto de inicio, vamos a llamar ahí punto de inicio, y un punto final, que en este caso vendría a ser este. O sea, siempre para integrar campos vectoriales vamos a necesitar un campo de inicio y un punto final. Punto de inicio y punto final. Y nos tenemos que hacer la idea que en el punto de inicio es como que si tenemos una partícula. Acá tenemos una partícula. Y estas fuerzas, estas flechas que componen el campo vectorial, van a tratar de mover esta partícula desde el punto de inicio hasta el punto final. O sea, estas fuerzas van a tratar de mover esta partícula a lo largo de la curva. O sea, el campo vectorial va a tratar de desplazar la partícula a lo largo de la curva. ¿Realizando qué cosa? ¿Cuál era el concepto físico que está dando vuelta acá? Realizando un trabajo. Realizando un trabajo. Entonces, la integral del campo vectorial a lo largo de la curva lo interpretamos como
el trabajo que realiza el campo para mover la partícula desde el punto inicial a el punto final. Esa es un poco la idea que está dando vuelta. ¿Mm? ¿Qué trabajo ejerce este campo, este conjunto de flechas, para mover esta partícula desde este punto hasta este punto? ¿Está más o menos la idea hasta ahora? Entonces, ¿qué es lo primero que vemos acá? Y que hay componentes de este campo vectorial, por ejemplo esta flecha, que no realiza ningún trabajo. Esta flecha no realiza ningún trabajo. ¿Cuáles van a ser las flechas que van a realizar trabajo? Y las flechas que están sobre el campo vectorial. Las flechas que están sobre el campo vectorial. ¿Cuántas hay? Y infinitas, porque por cada punto vamos a tener un vector. ¿Vamos? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para calcular el trabajo? Y vamos a tener que ver cuáles son las flechas que están sobre el campo vectorial, que son las que nos van a permitir mover la partícula desde un punto hasta el otro. Algunas van a empujar más, otras menos. Incluso puede ser que haya alguna flecha que tire para el otro lado, como por ejemplo esa. ¿Está más o menos la idea? La fórmula primitiva, la fórmula más primaria de trabajo, ¿a qué era igual el trabajo de una fuerza? Que vieron ustedes en Física 1. ¿Cómo calculamos el trabajo de una fuerza? A ver. Fuerza por distancia. El trabajo es fuerza por distancia. Entonces, no voy a hacer una demostración tan exhaustiva porque no vale la pena. Pero, si acá tengo un elemento de ese campo vectorial, recuerden que si estamos en el plano, entonces a la primera componente la llamamos P, que era una función de X y de Y. A la segunda componente la llamamos Q, que era de X y de Y. O sea que esta fuerza F nos quedaría descompuesta. Hacemos la decomposición de esa fuerza F en dos componentes. Una que es paralela al eje X y otra que es paralela al eje Y. Esta es la componente P. Esta es la componente Q. ¿Estamos hasta ahí, chicos? La distancia, vendría a ser este recorrido. Que como siempre, en un proceso de integración, eso hacemos una partición del intervalo, pero ya supongamos que esta distancia es un elemento diferencial. Vamos a llamarlo diferencial de S. Esa distancia, diferencial de S, es un elemento diferencial del arco de la curva, o de la curva directamente. De la curva. Ese elemento diferencial también lo vamos a
a descomponer en dos componentes. Una componente según X, que la vamos a llamar diferencial de X. Y otra componente según Y, que la vamos a llamar diferencial de Y. Entonces, el diferencial de trabajo, ¿por qué hablo de diferencial de trabajo? Porque estamos hablando en elementos diferenciales, o sea, vamos desde este punto hasta este punto, pero ese diferencial de ese es una porción infinitesimal de curva. Entonces, el diferencial del trabajo, que era fuerza por distancia, esto es un producto escalar entre vectores. Eso es un producto escalar entre vectores. Entonces, ¿la fuerza a qué es igual? La fuerza es la flechita que está en verde, la componente del campo vectorial, que dijimos que era P, Q. Y la distancia, que es este arco diferencial de S, lo descomponemos también en dos componentes, que las llamamos diferencial X, diferencial de Y. ¿Cómo se resolvía el producto escalar? Primera componente con primera componente, o sea, me queda P diferencial de X más Q diferencial de Y. Para obtener el trabajo total, tenemos que ir sumando todos los trabajos que ejercen cada una de las fuerzas en cada uno de estos elementos diferenciales. Y como hacemos tender al límite este diferencial de S, y después sumamos todo, y tenemos el concepto de integral. P diferencial de X más Q diferencial de Y. Entre un punto de inicio y un punto final. Esa vendría a ser muy a grandes... la deducción de cómo calculamos la integración de campos vectoriales sobre curvas, a través de esta fórmula. La integral de P diferencial de X más Q diferencial de Y. ¿Se entendió, chicos? Más o menos. Sí, más o menos. Pero... Sí, sí, se entendió. Vamos, menos. Más o menos. Bueno, vamos a ver si se aclara un poquito cuando veamos el ejemplo. De todos modos, bueno, estamos calculando el trabajo que realiza un campo vectorial para mover una partícula a lo largo de una curva y nos quedamos con esta fórmula. P diferencial de X más Q diferencial de Y. ¿Y eso de dónde sale? Bueno, pues el trabajo es fuerza por distancia, la fuerza viene dada por las componentes del campo vectorial y la distancia viene dada por la curva sobre la cual queremos mover la partícula. En vez de trabajar con la curva, trabajamos con la componente diferencial X diferencial de Y, o sea, trabajamos la curva como si fuese un vector. El trabajo es el producto escalar de la fuerza por distancia, y ahí llegamos a la fórmula. ¿Sí? ¿Vieron? Ejemplo. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Calcular la integral del campo vectorial f de xy
campo vectorial lo vamos a trabajar con dos componentes. Vamos a poner que no sea tan complicado al inicio. X más 2y, X menos y. A lo largo de la recta que une los puntos P, que es el punto 0, 0, y Q, que es el punto 2, 2. Bueno, ¿qué significa eso? Yo no sé cómo es la gráfica del campo vectorial, tampoco interesa. Lo que sí interesa es que veamos bien cuál es la trayectoria. La trayectoria tenemos que ir desde el punto 0, 0 al punto 2, 2. Tenemos que ir desde el punto 0, 0 hasta el punto 2, 2. Y se me dice, o sea, este es el punto inicial, este es el punto final. Y si me dice, a lo largo de la recta, bueno, de los infinitos caminos que podemos ir desde este punto hasta este punto, vamos a elegir el que me dice a lo largo de la recta. ¿Estamos? O sea que, ¿en qué consiste? Este campo vectorial será un conjunto de flechas, será un conjunto de flechas, ¿estamos? Algunas de las cuales me van a hacer que esta partícula la podamos mover desde la posición inicial a la posición final. ¿Está claro? ¿Cómo hacemos para calcular entonces ese trabajo? O sea, tenemos que asociar el concepto de integral al concepto de trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, eso va a ser la integral de P. P es X más 2y, diferencial de X, más la segunda componente es X menos y, diferencial de Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular integral de campos vectoriales sobre curvas es describir la curva. O por ahí aparece como parametrizar la curva. Parametrizar la curva. Atenti, que esto es lo que nos puede llegar a dar un poco más de trabajo. ¿Cómo hacemos para parametrizar esta curva? Que en ese caso es una recta. Entonces decimos que los puntos que están sobre esa recta cumplen con la siguiente condición. X es igual a X. O sea, me vengo moviendo acá. Ahora, una vez que fijo un X, el valor de Y es igual a X también. ¿Por qué? Y porque esta es la función de identidad Y igual X. Entonces, para un punto cualquiera X, el valor de Y también es X. ¿Más o menos está la idea? El diferencial de X es la derivada de lo que yo llamé como X, que en este caso es X. O sea, el diferencial de X es el diferencial de X. Y el diferencial de Y lo sacamos de la derivada de lo que llamamos como Y, que en este caso es 1 y ponemos un diferencial de X. Eso es la descripción de la curva. X es variable independiente, pero Y es igual a X en este caso. El diferencial de X es la derivada de X, que es 1 directamente, y el diferencial de Y es la derivada de lo que llamamos, de lo que sustituimos por Y. X
¿Entre qué valor y qué valor varía? X varía entre 0 y dijimos que esto era 2. Entre 0 y 2. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la integral? Va a ser la integral entre 0 y 2. ¿Quién era P? X más 2y. Por diferencial de X. Más Q, X menos Y. Por el diferencial de Y. Pero en vez del diferencial de Y, vamos a poner diferencial de X. Y ahí me queda una integral. Paren, que acá me equivoqué. Paren. Va, no pasa nada. Lo hacemos acá el cambio. Fíjense que acá me queda una integral donde tenemos diferencial de X, pero me queda dando vuelta ahí. Pero, cuando parametrizamos la curva, ¿qué dijimos? Que Y es igual a X. O sea que, cuando en el campo vectorial vamos a tener que reemplazar Y por X. Porque en la curva era la función identidad Y por X. Bueno, ahora viene el proceso más fácil. Esto acá sería X más 2X sería 3X. Acá, X menos X, esto acá me da 0. O sea que directamente en este caso nos queda esta integral, que es 3x cuadrado sobre 2. Esto evaluado entre 0 y 2. Esto evaluado en 2 sería 2 al cuadrado 4 sobre 2, me queda 6. Menos, todo eso evaluado en 0 me da 0, o sea que esto me da 6. ¿Se entendió más o menos? Sí. Va. Integrar el campo vectorial F a lo largo de la parábola que describe la función f de x igual x cuadrado desde el punto P menos 1, 1 a Q 1, 1. Bueno, vamos a ver qué significa todo esto. Entonces, el campo vectorial, no sé cuál es la representación, tampoco nos interesa. ¿Estamos? Pero la trayectoria, el recorrido,
lo hace una parábola, que es la función x cuadrado, desde el punto menos 1, 1 hasta el punto 1, 1. O sea que este campo vectorial va a arrastrar una partícula que está en esta posición, la va a ir arrastrando hasta esta posición, ¿m? Y nosotros a través de la integral vamos a calcular el trabajo. Entonces, ¿cómo describimos la curva? ¿Cómo describimos la curva? Después vamos a tener tiempo para complicarla o no. Vamos a ver. Pero en este tipo de curvas que son y función de x, en este tipo de curvas que son y función de x, paren que hay mucha humedad y se me... Vamos a tomar x como variable independiente siempre. Entonces vamos a decir que x es igual a x. Todos los puntos que están sobre esta curva no son cualquiera. Una vez que uno elige x, el valor de y, ¿cómo lo encontramos? Como x cuadrado. Es lo que nos está diciendo acá. X es una variable independiente, pero el valor de y es x cuadrado. El diferencial de x es la derivada de x, 2x. El diferencial de y, que me pide la integral, es la derivada de lo que consideramos y, que en este caso sería 2x diferencial de x. X, ¿entre qué y qué va a variar? Entre menos 1 y 1. ¿Está entendido cómo se describe la curva? X variable independiente y ponemos la función de x. Diferencial de x va a ser diferencial de x y el diferencial de y es la derivada de lo que consideramos como x. ¿Estamos, chicos? ¿Cómo planteamos la integral? No sé si me va a entrar ahí, pero vamos a tratar cómo calculamos la integral. La integral de menos 1 a 1. Punto inicial, punto final, todo en función de x. El campo es x más y más 3. Pero nosotros, ¿qué vamos a poner? X más qué. En vez de y, colocamos x cuadrado. Más 3. Diferencial de x. Más. Ahora tenemos que colocar la componente q, que es 2x más 3y, pero en vez de y colocamos x cuadrado, porque estamos trabajando con los vectores que están sobre la curva. En los vectores que están sobre la curva, y vale x cuadrado. Por diferencial de x, pero el diferencial de x es 2x diferencial. Perdón, por el diferencial de y, pero el diferencial de y es 2x diferencial de x. Ahora está un poco más claro. ¿Qué habría que hacer acá? Bueno, unificamos todo, pero acá previamente habría que distribuir. Entonces, esto va a ser la integral de 1 a 1. Ponemos un solo diferencial de x. Esto es x más x cuadrado más 3. Más. Cuando acá distribuimos nos queda 4x cuadrado más 6x cubo.
Ordenamos, operamos, esto acá me queda 6x al cubo, más, acá tengo 4x cuadrado, acá tengo una más, tengo 5x cuadrado, más x más 3. Diferencial de x. Va. Encontramos la primitiva de esta función, cx a la 4 sobre 4, más 5x a la 3 sobre 3, más x cuadrado sobre 2, más 3x. Esto lo evaluamos entre 1 y menos 1. Va, sigo allá arriba. Todo esto evaluado en 1 me daría 6 cuartos, que es 3 medios, más 5 tercios, más 1 medio, más 3. Menos. Todo eso evaluado en menos 1, me queda 3 medios positivo, menos 5 tercios, más 1 medio positivo, menos 3. Bueno, este 3 medio y este 3 medios se nos va, uno positivo, otro negativo, este 1 medio y este 1 medio se nos va, 5 tercios más 5 tercios son 10 tercios, 3 menos 3 más 6, en 6 hay 18 tercios, o sea que esto acá nos queda 28 tercios. Bueno, entonces acá está el nudo. Esto es lo que nos puede complicar. ¿Cómo hacemos para describir la curva? Por ahora vamos a trabajar con funciones y de x, después si tenemos tiempo podemos dar vuelta, o sea, podemos trabajar con funciones de esta forma. Depende cómo vayamos, cómo evoluciona esto. ¿Estamos, chicos? Estamos. Bueno, les voy a dejar trabajo. Ojalá que lo puedan hacer. No sé si estarán muy atareados o no. Para el jueves. Entonces ya directamente trabajamos sobre alguna conclusión que hagan ustedes. Bueno, la idea es que si pueden trabajar sobre el ejercicio C de la práctica, integrales de campos vectoriales sobre curvas. Bueno, el A arranca complicado, no lo vamos a hacer. A ver si podemos hacer el B. Acá tenemos el campo vectorial, acá tenemos la función, y acá tenemos el X. Bueno. Vamos a ver si podemos hacer el C. Por lo menos esos dos. El C tenemos, este es el campo vectorial, esto es P, esto es Q. Dice sobre el contorno de vértices 0, 0, o sea que acá tenemos que partimos de acá, vamos hasta este punto, y después tenemos que volver hasta este punto. O sea que acá tenemos una trayectoria, tenemos 3 caminos. Dice sobre el contorno de vértices, ¿tá? O sea, como que tenemos que hacer 3 caminos. ¿Y cómo se hace esto? Y hacemos con respecto a la integral a lo largo de un camino 1,
después la integral a lo largo del camino 2 y la integral a lo largo del camino 2. Hasta acá no lo hagan porque, si quieren intentar hacerlo, inténtenlo y después lo discutimos un poquito. ¿Mm? Y si quieren el F también. Y si ven que no pueden parar, porque esto acá genera adicción, cuando uno empieza a trabajar con integrales de campos vectoriales sobre curva, se da cuenta que empieza a hacer y no puede parar, para. En el grupo de WhatsApp, comentan, ¿qué puedo hacer para parar de hacer estas integrales? Siempre hago el mismo chiste, no se ríe nadie. Bueno, los dejo con Mauricio, con las integrales dobles y cálculo de volúmenes. Y nos vemos entonces el jueves a las 6 de la tarde. Y vamos a ver cómo seguimos la próxima semana. ¿Mm? Dale, profe. Bueno, Profe, Carlos, nos nos vemos. vemos. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, Nos vemos. Hasta luego. chao, gente, hasta luego.